Lo único que me mantuvo con vida fue concentrarme en mi respiración y que mi amigo me diera una bofetada en la cara diciéndome, nadie muere de un disparo en el estómago. Gente que estuvo a punto de ser asesinada, ¿cómo sucedió y cómo salieron de ello? De noche, salí de donde estaba y me incorporé a una carretera principal con el semáforo en verde. Circulaba por mi carril durante un par de millas cuando, de repente, alguien me adelantó y me cortó desde el otro carril. No me gusta ir rápido por esa zona porque es una zona conocida por los radares. Como él iba a exceso de velocidad, había bastante distancia entre nosotros. Al acercarnos ambos al semáforo en rojo poco después, esa persona sintió que le seguía demasiado de cerca al aproximarnos al cruce y, de repente, frenó en seco. Debido a la distancia adecuada entre nosotros, no tuve que frenar bruscamente, sino que simplemente me detuve más rápido, dejando suficiente espacio entre ambos. Como frenó bruscamente para intentar intimidarme, aún tenía mucho espacio antes del cruce, así que avanzó lentamente hasta la línea. Extrañado, mantuve la distancia. Giramos a la izquierda. Él se colocó en el carril derecho y redujo la velocidad pensando que iba a adelantarle. Bueno, yo tenía que girar a la derecha, así que también me puse en el carril derecho. Después de que giramos a la derecha de nuevo, él se apartó a un lado y me dejó pasar. Entonces, tan pronto como le pasé, se colocó detrás de mí, siguiéndome muy de cerca y encendiendo las luces largas. Obviamente, esto era un problema, así que pasé la calle para ir a mi casa y seguí conduciendo. Un minuto después, se desvió a una calle lateral. Seguí subiendo una cuesta y pensé que me había dejado en paz. Así que, en la cima de la cuesta, di la vuelta para volver a bajar, pensando que era seguro. Aparentemente, todavía estaba allí y empezó a seguirme de nuevo, esta vez de forma más agresiva. Pensé que podría ir a un lugar bien iluminado como una gasolinera, pero sentí que seguir conduciendo le enfadaría más. Así que me aparqué inmediatamente a un lado. Entonces se puso a mi lado y se bajó del coche. Bajé la ventanilla y le pregunté con calma, oye, ¿qué pasa? Se acercó a mí, sacó una pistola de la cintura y me la apuntó a la cara. Literalmente, la punta del arma estaba presionada contra mi mejilla. Empezó a gritarme e insultarme diciendo que yo le estaba siguiendo, obviamente no lo estaba, y que estaba poniendo a su familia en riesgo. Mientras tanto, su novia le gritaba a mi exmujer por mirarlos mientras le gritaban a mí. Obviamente, a estas alturas, no se trata de quién tiene razón o quién tiene la culpa, solo quiero poner a mi mujer y a mí a salvo. Así que me disculpé una y otra vez diciendo, oye, no recuerdo haber hecho eso, pero lo siento. Después de lo que parecieron 5 minutos de eso, apartó el arma, le di la mano y le dejé marchar. Antes de eso, era indiferente a las armas y a la posesión de armas, pero ahora, me cuesta ver las armas con una luz positiva. Puedes hacer todo bien y aún así cabrear a alguien porque lo miraste mal o hiciste algo que no le gustó, y la situación se puede escalar al 100% en un abrir y cerrar de ojos. Salí con una mujer que estaba separada de su marido. Había pedido el divorcio y tenía una orden de alejamiento contra él. Se quedó a dormir una noche y saltó la alarma de incendios del edificio de enfrente. Todo el mundo acabó en la calle a las 2 de la madrugada de octubre. Su coche estaba aparcado en un lateral de ese edificio. 6 semanas después, su casi exmarido siguió a su entonces novio desde su casa por la mañana. Intentó sacarlo de la carretera y le disparó 3 veces, una de ellas en la cara. El casi exmarido admitió que sabía que ella estaba en el complejo de apartamentos donde vivía. Su mecánico también encontró más tarde un rastreador que había sido conectado a la caja de fusibles para rastrear sus movimientos. Estoy bastante seguro de que estaba armado esa noche y por casualidad eligió el edificio junto al que ella estaba aparcada y activó la alarma. Afortunadamente, el edificio equivocado. Trabajé como portero y tuve algunos borrachos que se pusieron violentos. Me volví muy bueno esquivando botellas lanzadas. Un día recibo la llamada habitual para echar a alguien. Bueno, le agarro del hombro y empiezo a sacarlo y antes de darme cuenta de que algo ha pasado, me apuñaló en el muslo y estaba a punto de ir a por mi garganta antes de que un cliente le rompiera una botella en la cabeza. Unos puntos y un andar gracioso durante unas semanas y ya estaba bien, pero ese tipo siempre quería bebidas gratis. Su único problema con el botellazo al tipo fue, bueno, ahora no tengo cerveza, eso es un poco triste. Mi ex esposa intentó atropellarme con el coche 3 veces.
Iba caminando por la calle y ella salía a toda velocidad de los aparcamientos. Era evidente que se metía en las plazas de aparcamiento y se quedaba escondida un rato antes de lanzarse contra mí. Me golpeó 2 veces. La primera vez fui al hospital y la segunda fueron heridas leves. Mi exnovio fue abusivo durante todo el tiempo que estuvimos juntos, pero culminó en que intentó estrangularme con un cable eléctrico. Nuestra vecina anciana llamó a nuestra puerta al azar porque necesitaba ayuda para palear su entrada llena de nieve, justo cuando empezaba a perder el conocimiento. Era policía, así que tenía una apariencia que mantener e inmediatamente volvió a ponerse su máscara para responder e ir a ayudarla. Más tarde descubrí, cuando mi ex se fue a su turno nocturno, que ella había sospechado durante mucho tiempo que algo malo estaba sucediendo porque me veía con moretones y tuvo una mala sensación de la nada esa noche, y por eso fue a pedir ayuda. Llamó a su hijo para que me llevara al hospital y fue entonces cuando finalmente pude dejarlo. Siempre la consideraré mi ángel guardián. Para más contexto, tenía 16 años y él 26. Me habían echado de mi casa, y él apareció y me salvó. Ingenuamente e irónicamente, pensé que estaría a salvo de mi situación familiar abusiva con un policía. Esta situación fue denunciada por el personal de urgencias, ya que era menor de edad y finalmente di su nombre. Esto sucedió en un municipio pequeño donde todo el departamento eran sus compañeros de trabajo. Se presentaron muchas acusaciones técnicamente, pero nunca fue arrestado y todo se retiró después de que sus compañeros de trabajo proporcionaran coartadas y se hiciera un encubrimiento general. Hice una publicación en un subforo sobre violencia doméstica sobre la situación hace un tiempo que incluía fragmentos de algunos de los informes como prueba, pero se hizo viral y lo eliminé por miedo a que él lo encontrara de alguna manera. Me concedieron una orden de alejamiento corta, pero él seguía haciendo que otros oficiales me molestaran por la ciudad y me acosaran con números falsos para que nada pudiera vincularse directamente a él. Luego, en cuanto expiró, comenzó a acosarme físicamente de nuevo. Han pasado muchos años. Desde entonces me mudé a más de la mitad del país, cambié mi nombre legal, cambié mi número al menos una docena de veces, y si buscaras mi nombre en línea, es como si no existiera. Aún así, aparece ocasionalmente con una carta aleatoria o mensajes de texto spam de números falsos como un pequeño, hola, sigo aquí y te estoy vigilando. Ya no me afecta mucho, por muy loco que parezca. Te vuelves insensible a ello. Básicamente, he tenido que aceptar que probablemente nunca me dejará completamente en paz. Mi exmarido también intentó estrangularme hasta la muerte. Siempre había sido abusivo, pero nunca a ese nivel. Me desperté con él encima, con las manos alrededor de mi cuello, diciéndome que iba a morir. Me defendí, corrí, y me atrapó en las escaleras. Luchamos, y me pateó. Mientras yacía aturdida en la parte inferior, destrozó mi teléfono contra la barandilla, y luego volvió a ir por mi garganta. No recuerdo cómo escapé esa vez. Sí recuerdo salir corriendo por la puerta trasera, gritando. Un vecino tenía las luces encendidas y me dejó entrar. Usé su teléfono para llamar al 911. Fue arrestado y acusado, y liberado al día siguiente. Lo recuperé unas 2 semanas después. Estaba tan arrepentido. Y yo tenía mucho miedo. Prometió tomar sus antidepresivos. Prometió que dejaría de consumir cocaína. Una vez que se retiró la orden de restricción, volvió a sus viejos hábitos. Inmediatamente. Acercándose a mí, restándole importancia a su ataque. Un día, haciendo la colada, encontré un billete de $5 enrollado muy apretado. Finalmente entendí que no estaba intentando mejorar y que moriría si me quedaba. Su novia me envió un mensaje a través de Facebook 2 semanas después de que se declarara culpable de agredirme, diciéndome lo abusivo que es. Siguen juntos, que yo sepa. Un padre mató a su esposa, luego fue a la escuela buscando matar a su hijo. El personal lo convenció de que su hijo no estaba allí después de que amenazó con matar a todos en mi clase. Lo atraparon en Indiana camino a matar a sus padres. Era esquizofrénico, ya no podía pagar sus medicamentos y tuvo un episodio en el que pensó que el mundo se acababa, así que iba a matar a su familia para que no sufrieran. Él, con un cuchillo en la garganta de la abuela de alguien mientras gritaba, los mataré a todos, ya están muertos, fue extremadamente aterrador para una clase de niños de 7 años. Volvía a casa de mi trabajo en un restaurante a eso de las 2 de la mañana. Paré en un lugar un poco sospechoso para comprar algo de comida.
Estaba entrando en mi coche cuando un tipo corrió detrás de mí gritando, amigo, por favor, debes ayudarme. Asustada, me giré y vi a un hombre grande delante de mí, tenía un fuerte acento haitiano. Empezó a explicar frenéticamente que acababa de llegar de Haití y que necesitaba desesperadamente que lo llevara a casa de sus amigos para reunirse con su familia. Para tu información, el gran terremoto de Haití acababa de ocurrir. Normalmente intento ayudar a todo el mundo que puedo, pero este tipo me daba malas vibraciones, como si estuviera muy drogado. Cortésmente me negué y se puso agresivo, así que terminé subiéndome a mi coche y marchándome rápidamente. A la mañana siguiente vi en las noticias que había convencido a 2 chicas jóvenes para que lo llevaran. Sacó un cuchillo y las obligó a conducir unos 100 kilómetros. Luego las hizo aparcar en una carretera secundaria y empezó a apuñalarlas. Una murió y la otra escapó y pidió ayuda. Le disparó la policía cuando intentaba escapar. Tenía 21 años. Fue un intento de asesinato o suicidio. Me llevó en coche a un río a las 2 de la mañana en una noche bajo cero a unos 50 kilómetros de la ciudad. Estaba dormida en el asiento del pasajero y me desperté cuando el agua me llegó a las piernas. Las puertas no se abrían debido a la presión, pero por suerte las ventanillas estaban bajadas. Nadamos hasta salir, lo arrastré hasta la orilla. Se quedó en la orilla del río y lloró mientras se disculpaba incoherentemente. Lo guié a través del bosque durante horas hasta que encontramos una granja. Yo estaba mayormente bien, pero tenía hipotermia y un ligamento cruzado anterior roto. Le dije que se suicidara lo antes posible y que me dejara fuera de eso. Luego nunca más le volví a hablar. No estábamos juntos, ni lo habíamos estado nunca. Solo éramos amigos y antiguos compañeros de piso. Nunca entenderé por qué quería llevarme con él. Cuando tenía 18 años, mi exnovio me acosó y básicamente me tendió una emboscada en un aparcamiento municipal de mi pequeño pueblo mientras estaba abriendo el coche para entrar y volver a casa. Me dio 2 puñetazos en la cara y decidí simplemente ser dócil e ir con él. Era pleno día y había otras personas en el aparcamiento, pero o no se dieron cuenta o no quisieron ayudar. No entraré en detalles minuciosos aquí a menos que alguien realmente quiera entender los pormenores de por qué alguien que conoces podría hacerte esto. Pero me llevó a casa de sus padres donde me agredió sexualmente y me apuñaló 27 veces durante un periodo de 4 horas. Sobreviví sin decirle ni una sola palabra durante todo el tiempo y sin reaccionar a nada de lo que me hizo. Intuitivamente supe que quería causarme dolor y me desconecté del dolor y la emoción a propósito para no darle absolutamente nada. Finalmente se detuvo y huyó, dejándome allí. Cuando estuve segura de que se había ido, me vestí lo mejor que pude y empecé a caminar por la carretera, donde un chico con el que había ido al instituto me recogió y me llevó a casa de una amiga del pueblo. Me quedé en su casa más de un día antes de que ella me convenciera de ir al hospital. Tenía miedo de que mis padres se enfadaran conmigo, por eso dudaba. Limpiaron y desbridaron mis heridas lo mejor que pudieron, pero como había estado caminando así durante tanto tiempo, no pudieron hacer mucho más por mí. Mis heridas no fueron lo suficientemente profundas como para dañar mis órganos internos, pero muchas sí cortaron mis capas musculares. Sí. Tuve extensas cicatrices en el torso durante gran parte de mi vida hasta que pude someterme a una cirugía estética para eliminar gran parte de mi piel y músculo dañados en el pecho y el abdomen cuando tenía 30 años. No le pasó nada a mi acosador. Las leyes sobre el acoso no eran algo común en 1990. No se presentaron cargos. Mi agresor se mantuvo oculto durante unos años y luego regresó a la zona de mi pueblo, donde se casó un par de veces y tuvo 5 hijas. Hace unos 15 años se puso en contacto conmigo en Facebook y quería que fuéramos amigos. Mi padre no quería que se presentaran cargos y sentía que yo me había buscado lo que me había pasado por salir con ese chico. Mi madre estuvo de acuerdo con lo que él quería. Nunca más volvimos a hablar de lo que me pasó. Dependió de mí superarlo por mi cuenta. Mi padre ya ha muerto y mi madre se ha disculpado conmigo a su manera. No hablo con ella sobre eso hasta el día de hoy porque se siente muy culpable y horrible y, sinceramente, no quiero hacerle nada más que la haga sentir así. De alguna manera se sintió controlada por mi padre durante muchos años hasta que se divorció de él después de 35 años de matrimonio. He ido a terapia en los últimos 15 años de mi vida y me ayudó, pero casi todo lo que he hecho para sobrevivir y vivir se ha basado en pasar mucho tiempo siendo honesta e introspectiva conmigo misma. Intentando convertirme en una experta en mí misma en la medida de lo posible.
Eso empezó en el momento en que me subí al coche con él y nos dirigimos a casa de sus padres y no ha parado desde entonces. Sobreviví sin darle a mi agresor lo que quería, a pesar de ser dócil con lo que me pedía. Cuando tenía 23 años, me robaron a punta de pistola un tipo que tenía aproximadamente mi edad, quizás un poco más joven. Me disocié inmediatamente después del encuentro, por lo que mis recuerdos del evento son como en tercera persona y extraños. Pero recuerdo que me preguntó si tenía algún objeto de valor que él no hubiera tomado ya, mientras me apuntaba con el arma en la cara. Le dije que podía revisar mis bolsillos. Brevemente tuvo una expresión de vergüenza en su rostro y me dejó ir. Supongo que apuntar con un arma es impersonal, pero meterse en los bolsillos delanteros y traseros de una mujer se sintió incorrectamente íntimo y cruzó un límite para él. Era básicamente una adicta funcional a las drogas ligeras cuando era adolescente. Una conocida y yo fuimos retenidas contra nuestra voluntad y ella no lo superó, yo sí, tardó 3 días. Era un día normal, salí con una amiga y 2 conocidos, a una casa relativamente normal, pero nuestra agua potable estaba adulterada. Acabamos en la casa del otro amigo. Me di cuenta al entrar de que no había pomos en las puertas, las ventanas estaban clavadas, etc. Nos quitaron los teléfonos y la ropa, la otra chica estaba mucho más drogada y ya trabajaba en la calle, yo nunca lo hice, así que la sacaban y la traían de vuelta. Me golpearon bastante mal, estaba drogada hasta las cejas, etc. Dejé de luchar. No me sacaron de la casa, excepto para encerrarme en un cobertizo a veces. Fingí estar más drogada de lo que realmente estaba y escuché lo que hablaban los tipos. Era sobre dónde dejar nuestros cuerpos. Un día ella y los otros 2 estaban fuera haciendo lo que ella hacía, el tipo que vigilaba la casa, y a mí, se quedó dormido. Llevaba días drogado y acababa de intentar suicidarse delante de mí, así que fue un sueño muy profundo. No me habían encerrado en el cobertizo ese día, sino que me dejaron en la casa principal, ya que me había vuelto dócil y había aprendido a aparentar estar más drogada de lo que realmente estaba. Saqué mi teléfono de debajo del tipo, intentaban hacer parecer que me había ido por mi propia voluntad para despistar a amigos y familiares. Lo cargué durante 10 minutos mientras encontraba la ropa y los zapatos de otra persona, me arranqué la mayoría de las uñas al abrir una ventana. Corrí hasta que no pude respirar más, pedí ayuda. Y me limpié. Hace más de una década. Nunca más se volvió a ver a la otra chica. Cuando era un adolescente, fui a la casa de un amigo cuya hermana mayor estaba teniendo una fiesta. Había alcohol, pero muy poco. Sus padres estaban en casa y la mayoría del tiempo jugamos videojuegos y cartas. Pero, se presentó más gente de la esperada, incluyendo algunos que ya se habían graduado. Un chico, un antiguo deportista fracasado del instituto, empezó a burlarse de mí o intentar ligar conmigo. Los padres le pidieron que se fuera y lo hizo, armando un poco de jaleo pero finalmente marchándose. Estaba muy disgustado y llorando y quería irme a casa, pero mi casa estaba a una milla más o menos andando por un bosque y caminos oscuros, así que sus padres me dijeron que me llevarían a casa en un rato cuando terminara la fiesta. Seguía disgustado y era muy tonto, así que, después de un rato, me escabullí y caminé hasta casa. A unos cientos de metros de mi casa, alguien me golpeó con algo, me dijeron que era un bate de béisbol y me apuñaló varias veces en el estómago. No recuerdo nada de esto, ni recuerdo que alguien me encontrara sangrando en una zanja y me llevara a un hospital. Si hubiera estado allí mucho más tiempo, probablemente habría muerto desangrada en una zanja. Trabajé en bienestar infantil durante aproximadamente una década. Estaba en una casa intentando localizar a una bebé víctima de tráfico sexual. Al padre no le gustó lo mucho que estaba trabajando para encontrar a su billete de lotería. Me apuntó con un arma. Le dije que a menos que fuera a matarme, iba a entrar en la casa para encontrarla. Me disparó. La parte más horrible, con toda honestidad, de todo el encuentro fue que algo dentro de mí sabe con certeza que ella estaba en esa casa. Me llevaron al servicio de urgencias, me recompusieron, luego me despidieron por insubordinación, porque no esperé a los refuerzos policiales cuando ya estaba autorizada a entrar y tenía una orden judicial, y nunca la encontraron. Cielo, donde quiera que estés, eres amada. Lo intenté. Espero que alguna parte de ti sepa que lo intenté. Por ahí en el 2006. Estaba haciendo senderismo río arriba, pescando durante el día. Subiendo por pequeños afluentes en busca de truchas en otoño.
Estaba a unos pocos kilómetros río arriba y rodeé una curva donde había plantas ribereñas tan altas como yo. Tenía 16 años y no me importaba. Estaba pescando. Mientras subía por el agua, oigo algunos ruidos, me doy la vuelta y hay un hombre apuntándome con un arma a unos 10 metros de distancia. Le dije, lo siento mucho. Solo estoy aquí para pescar. Me daré la vuelta. Lo siento mucho. Él simplemente se quedó allí. No dijo nada. Empiezo a caminar río abajo esperando que llegara mi fin. Los minutos más largos de mi vida. Ahora viene lo mejor. Olvidé mi cuerda para pescar. Llevaba pantalones cortos cargo. Tenía un par de peces con anzuelos profundamente clavados, así que me los quedé para comer. Los metí en un bolsillo y metí las piernas en el agua de vez en cuando. Durante todo este incidente, estaban agitándose en mi bolsillo haciendo ruido. Solo pude reírme de ello en retrospectiva. Mi temblor de miedo acompañado por mi bolsillo izquierdo rebotando erráticamente. Un cartel intentó secuestrar a mis padres y a mí en México. Íbamos en un coche mexicano de alquiler, somos estadounidenses, pero se nota que somos hispanos, mi padrastro es blanco con ojos azules, así que era la única persona blanca. Estaba esperando una decisión de un programa de derecho de una universidad de prestigio y estaba decidida a volver a casa. 3 camiones nos bloquearon, pero el de la parte del conductor no se acercó lo suficiente como para bloquearnos completamente. Hombres enmascarados salieron de los vehículos y nos rodearon con rifles de asalto, golpeando los cristales para romperlos. Empecé a gritarles a los hombres enmascarados, diciéndoles que se arrepentirían de esto. Mis padres estaban paralizados y empecé a gritarle a mi madre que pusiera el coche en marcha, que subiera a la acera y que no mirara atrás. Lo hizo, y por suerte escapamos. En Estados Unidos nos enseñan a cooperar, pero mis instintos me dijeron lo contrario en México y estoy muy contenta de haberlo seguido. Entré en el programa y me di cuenta de que la niña indefensa de mi infancia se había convertido en una mujer intrépida y con una mente rápida. Tuve una novia abusiva cuando estaba en la universidad. Era varios años mayor que yo y se aprovechó de eso, haciendo todo tipo de cosas, como engañarme, pegarme, aislarme de mi familia. Probablemente era una psicópata clínica, sabiendo que no tenía el sentido común ni la experiencia para dejarla, o para entender que esto no era normal. Un día, estábamos teniendo una fuerte discusión por mensaje de texto, y por alguna razón, acepté reunirme con ella en el estacionamiento del edificio donde trabajaba. Ella había conducido hasta allí y estaba en medio de un episodio maníaco y estaba enfurecida. La discusión continuó en persona, ella dentro de su vehículo con la ventanilla bajada y yo parado fuera de él. De repente, ella me mira con esa expresión en los ojos, pone el coche en marcha y me doy cuenta sin pensarlo que va a intentar atropellarme. Subo a una acera cuando su coche pasa a mi lado. Ella retrocede y endereza el coche para intentarlo de nuevo y yo me voy para el otro lado. En este punto, el episodio bipolar ha entrado en plena marcha, y creo que, ahora dándome cuenta de lo que estaba haciendo, empieza a golpearse la cara contra el volante, llorando, mientras la bocina suena con cada golpe. Me quedé con ella durante otros 5 meses después de eso. Han pasado más de 10 años, pero el abuso psicológico es una putada y espero no volver a verla ni saber de ella en el resto de mi vida. Cuando tenía 14 años fui a una feria local con un par de amigos. Había algunos chicos mayores allí causando problemas. Algunas personas que conocía iban a intentar pelearse con ellos. Yo no quería participar y me fui. De camino de vuelta, los que conocía pasaron corriendo a mi lado. Uno de los chicos mayores los perseguía, se detuvo delante de mí y me preguntó si estaba con ellos. Dije que no, me llamó puta mentirosa y me golpeó. Me caí y empezó a patearme, luego sus amigos se unieron. Me desperté unos 10 minutos después, me latía la cabeza con fuerza, no veía bien, no podía respirar correctamente y estuve mareada durante 3 semanas. Uno de ellos me tiró un ladrillo en la nuca mientras estaba en el suelo. Al parecer, había intentado levantar una pila de ladrillos todavía unidos con cemento para tirármelos encima, pero no pudo levantarlos. La única razón por la que estoy viva es porque no era lo suficientemente fuerte. Eso fue hace 22 años y todavía tengo parte del oído izquierdo sordo, tengo una marca en la cabeza que me duele si la toco y me pongo nerviosa si no tengo la espalda contra una pared cuando estoy fuera.
Cuando era niño, quizás con 8 o 9 años, mis amigos y yo jugábamos a tocar timbres y salir corriendo. También solía juntarme con chicos mayores. Básicamente, llamamos a esta puerta 2 o 3 veces y el tipo se enfadó. Los chicos mayores me convencieron de llamar a la puerta una vez más, incluso hicieron un trato de que no tendría que volver a llamar a ninguna puerta durante semanas. Así que lo hice. Corrí hasta la puerta y, antes de que terminara de llamar, la puerta se abrió a la velocidad de la luz. El dueño de la casa me agarró, me levantó como si levantara a un bebé, supongo que todavía era bastante pequeño, me llevó adentro, cerró la puerta y tenía un cuchillo en la mano. El cuchillo estaba bastante cerca de mí, pero creo que después de unos segundos se dio cuenta de que el cuchillo era demasiado y que yo era un niño y no un adolescente mayor, así que intentó esconderlo detrás de él. Me dijo que nunca más me acercara a su casa y me preguntó si lo entendía. Con mucho miedo, creo que solo asentí con la cabeza y ni siquiera hablé, me bajó, abrió la puerta y salí corriendo. Nunca se lo conté a mis padres porque tenía miedo de meterme en problemas por haber llamado a la puerta en primer lugar, pero eso dio mucho miedo. Otra vez estaba en un edificio abandonado con algunos amigos. Era una institución enorme de la década de 1900 cuando alguien entró y estaba cerrando puertas de golpe. Nos cagamos de miedo y decidimos que la mejor manera de salir era trepar por la ventana del cuarto piso, equilibrarnos en la repisa que estaba en la pared, solo unas pocas pulgadas de ancho por cierto, y deslizarnos hasta una escalera al lado de un edificio que conducía a un techo. Todos llegaron a la escalera y subieron, pero mientras me deslizaba por la repisa tratando de no caerme, escuché que se abría la puerta de la habitación de la que acabábamos de salir. El hombre estaba caminando por la habitación hablando por teléfono con alguien y no tenía ni idea de que yo estaba literalmente justo afuera de la ventana que todavía estaba abierta. Después de 1 o 2 minutos se fue. Y subí por la escalera. Así que casi me mato tratando de no ser atrapado, nos escondimos en el techo un rato y bajamos por otro camino. Mirando hacia atrás, fue realmente tonto, estoy seguro de que el tipo era solo el dueño o algo así tratando de atraparnos, pero no gritó ni nada, solo corría por ahí cerrando puertas de golpe buscándonos. Así que nos asustamos y nos pusimos en más peligro del que estábamos al principio.